hablar sobre la problemática de los menores en el delito, como es este caso, convocamos al psicoanalista Alberto Sánchez. Alberto, ¿estás en línea? Muy buenas tardes, Alejandra Castillo y Pablo Funaro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, te ponemos al tanto un poquito, no sé si estás al tanto del caso que ocurrió en Citibel con este adolescente muerto en un intento de robo a manos de un policía. Sí, Y sí, algo terrible. claro, no te convocamos para hablar de este caso puntual, sino básicamente para ver qué tipo de abordaje desde el psicoanálisis o desde la psiquiatría se puede hacer con un menor que está andando por este territorio. Digo, territorio de delitos, que en general se conjugan con consumo problemático de sustancias, con una situación extrema de vulnerabilidad, etcétera. ¿Cómo se lo puede abordar? Bueno, es sumamente complejo. De hecho, yo entiendo que el tipo de abordaje por lo menos tiene que ser interdisciplinario. Ujú. Quiero decir, si va a recibir un tratamiento de tipo psicoterapéutico, además van a necesitar un apoyo desde un área más social, aquello que un profesional en asistencia social, digo, podría aportar. Y aún así es tan profundo el tema que eh, igual puede llegar a no ser suficiente, aún con lo que menciono, Ujú. porque es sumamente profundo. Pero bueno, lo que sí creo es que, para decirlo de alguna manera, entre no hacer nada y al menos intentar este tipo de abordaje que menciono, es preferible intentarlo, porque si no, eh, esto se va a seguir repitiendo. Entiendo que es sumamente complejo, pero como mínimo tiene que ser un abordaje como el que menciono, ¿no? Bueno, y el aspecto institucional, que Claro. pueda ser una internación o lo que fuera, porque por la edad está en una zona como muy complicada, porque no termina de ser adulto, ¿sí? Y a la vez tiene todas las cuestiones más que un adolescente tiene, ¿no? Más de impulso, de, de querer no respetar la ley y otras cuestiones. Y después, bueno, todo lo que es social y las dificultades, ¿no? Es sumamente complejo. Hay mucha gente que plantea, bueno, que le den tratamiento de adulto, digo a nivel de pena, ¿no? Delinque como adulto, Sí. bueno, que sea sancionado como tal, porque con el argumento de que ya son así, ya no se los puede cambiar. La pregunta es, ¿la estructura de personalidad se puede cambiar a cualquier edad con un buen abordaje interdisciplinario como el que mencionabas? ¿O hay un momento en que ya se vuelve todo mucho más complicado? Todo se vuelve mucho más complicado, no tanto por la edad, sino porque el niño joven continúe en este ámbito, digo, vinculado a adicciones, en un ambiente que no lo ayuda, digamos, a llevar una vida en sociedad. No tiene que ver tanto con la edad, sino con el contexto. Eso por un lado. Y por otro lado, amplio un comentario más sobre lo que me preguntas, que es lo que no se modifica, o sea, la estructura de personalidad no se modifica. Lo que se puede es aquellos aspectos de la estructura de la personalidad más cercanos a lo delictivo, la impulsividad, o como mencionaba, esta tendencia a transgredir las leyes, eso puede lograr una mejora, ¿sí? Con Ujú. un abordaje como el que mencionaba. Pero no es que cambie la estructura de personalidad, sino que las cuestiones más riesgosas de su personalidad pueden ceder relativamente. Pero mientras esté en un contexto como el que mencionábamos, y el riesgo sigue siendo alto, ¿no? De que, bueno, pueda repetir estas cuestiones. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo Funaro te ¿qué tal, saluda. Pablo? Un gusto. Bien. Buenas Bueno, a tardes. ver, tratando de llevar esta cuestión al llano, ¿no? Estamos Sí, hablando de, bueno, situaciones de vulnerabilidad, una cuestión sí, social realmente sí, muy compleja. Estamos tratando totalmente. de darle un marco como en la teoría, digo, pero atento a tu expertise, digo, todo Sí. este cúmulo de menores que delinquen, que están en un lugar de su vida social, económica y familiar muy complicado.
claro. Es poco común que tengan un abordaje, ¿no? Porque desde el Estado no sé si están dadas las herramientas para que este tipo de situación realmente pueda tener algún tipo de respuesta. A ver, yo tengo una lectura respecto a este tema que no tiene que ver necesariamente con estos días, con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior al anterior. Creo que hay algo que supera la cuestión de gobiernos, ahí quiero no poner el acento en eso, sino que a veces entiendo que falta de eso que llaman voluntad política, que es una frase que se usa mucho, que es la voluntad de generar algunas cuestiones que lleven a favorecer cambios, por ejemplo, en quienes están en un área vulnerable, como estos niños jóvenes, porque están ahí en el borde, ¿no? De los que estamos hablando. Creo que ese es el gran problema. Pero si se puede, o sea, creo que el Estado, quizás en conjunto con lo privado, pero en principio el Estado, que es el que mantiene cierto orden social, o eso apunta, debería tener un poco más de voluntad. Pero quiero insistir que no tiene que ver con algún gobierno en particular mi comentario. Yo tengo 60 años, con lo cual esto que lo menciono lo podría haber dicho hace 2 años, 4, Y 8 o exactamente lo 12. mismo. Sí, sí, no, totalmente. Diría lo mismo, que ahora comento. En los lugares en contexto de encierro, ¿hay abordajes así psicológicos? Porque tengo entendido que las figuras de los psicólogos, por ejemplo, en los penales, no sé cuál es la situación en menores, pero en los penales Sí. es más bien de figura, bueno, como para hacer un certificado, como para hacer alguna evaluación ante un, no sé, Un un requerimiento judicial. requerimiento Ujú. judicial, pero Claro. esta cosa de terapia regular con los detenidos, no sé si existe eso. Yo lo que creo es esto. Hay muy buenos profesionales en algunas de estas áreas que mencionan. Pero también sucede, y no creo que sea tanto en lo individual de cada profesional que asiste a estos menores, sino en general una cuestión de casi cuasi de apariencia. Digo, cumplamos con los requisitos que se pide que este joven debe tener, no sé, tantas horas semanales de terapia grupal. Y a veces es más um, que parezca que esto se está cumpliendo, pero yo creo que no tiene que ver con el quehacer de cada profesional individual, sino con una cuestión de que las instituciones suelen tender a degradarse en ese aspecto y a parecer que estaban funcionando, y si uno llega con una lupa y mira más minuciosamente, no todo se cumple. No sé si soy claro en mi comentario. Sí, sí, por Sí, supuesto que sí. perfecto. Y Bien, en es lo que en pienso. esta problemática, ¿en qué lugar ponemos a los adultos? ¿Mm? Y a los adultos los ponemos en el lugar de suma responsabilidad porque, bueno, los adultos somos quienes vamos, cual tutor cuando una planta recién está creciendo, ayudando a que haya cierta conducta recta. Ujú. Y cuando digo recta, hablo este, de la vida en sociedad, de respetar lo común, digo, no estoy hablando de una cuestión moralista, ¿no? Pero sí, los adultos tienen suma responsabilidad. Eh, por eso cuando hay un menor que delinque, yo creo que habría que ver cuál es el contexto y qué le han podido ofrecer o no los padres a ese menor. Eh, entonces, hay cierta responsabilidad. También hay que pensar, por otro lado, aunque parezca que me contradigo, en que esos adultos quizás ya vienen de una infancia similar a la que le están brindando a sus hijos. Claro, ni hablar, Digo, seguro. de carencia, de falta de la cultura mínima necesaria para vivir en sociedad y demás. Entonces, esto ya se va transformando en algo intergeneracional, ¿no? Porque las historias se repiten, ¿no? El psicoanálisis lo afirma con mucha claridad Y lo que decía y así Alejandra se va también, ¿no? repitiendo. Es el tema de las adicciones, que está Sí, metiéndose en claro, el medio de todo esto de una manera exponencial. exacto, exacto. Y yo te diría que casi en un porcentaje altísimo tiene que ver. Ujú. Una cosa va Y ligada con la otra. lamentablemente sí,
Sí, lo que sí creo es, como decía al comienzo de mis comentarios ante sus preguntas, es que de todas maneras cada uno de los actores, me refiero a profesionales, funcionarios y demás, que intervienen en relación a estos menores, creo que tiene que haber una responsabilidad tanto en lo individual como en lo social. Entonces digo, por más que, no sé, pongamos un profesional que trabaja en una institución y empieza a ver que la institución no funciona, bueno, igual entiendo que él tiene que dar lo mejor de sí y en todo caso acudir a aquellas instancias que puedan auditar el mal funcionamiento de una institución de menores, ¿no? Ujú. Pero no como bajar los brazos y bueno, y terminar siendo un burócrata que cumple, firma la planilla, digamos, de que brindó tal tratamiento y ya está, porque si no, la historia va eternamente a repetirse, ¿no? Exacto. Totalmente. Alberto, te agradecemos muchísimo la intervención, muy claro como siempre. Bueno, Así que bueno, gracias. muchas gracias por el Muchas gracias, contacto. Alberto. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas Adiós. tardes. Alberto Sánchez, psicoanalista, hablando justamente de esta problemática de los menores, delito, vida en sociedad. Es como que está roto o rotas todas las barreras de contención, ¿no?